Bienvenidos a los que se van sumando a nuestro vivo de cada miércoles. Acá estamos, Puentes para Despertar. Bienvenidos todos los que nos siguen cada semana. Bienvenidos los que se van sumando después en las distintas plataformas. Bueno, como siempre les decimos, nosotros somos Puentes para Despertar. Nos pueden ubicar tanto en Instagram como en Facebook. En nuestra página Puentes para Despertar, www.puentesparadespertar.com.ar. Nos pueden también escribir a nuestro WhatsApp al 11 5494 0028, nuestro mail puentesparadespertar@gmail, y obviamente que todos los programas y los vivos que ya fueron emitidos anteriormente, este es el número 179, todos los anteriores y este también lo van a poder ubicar en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast más difundidas, como por ejemplo como Apple y Google Podcast, Spotify y iTunes. Exactamente. Bueno, qué lindo, che, se están sumando. Bueno, qué bueno, son escalas, ¿cierto? Bueno, qué lindo verlos todos, qué lindo que se sumen. Y hoy tenemos un programa hermoso porque... ¿Cuánto hace que no estamos? Aparte, yo estaba segura que con Vale habíamos hecho un vivo y no, habíamos hecho radio. No, habíamos hecho radio. Habíamos estado juntos con ella en la radio. Habíamos hablado había tenido una gran repercusión ese programa, recuerdo, pero básicamente venimos con una saga, encontrándonos con ustedes, hablando de cosas del transgeneracional. Estuvimos hablando Hola, Tano. Estuvimos hablando del útero, estuvimos hablando de linaje materno, estuvimos hablando de todas esas cosas, y ahora que la vamos a incorporar a ella y vamos a ver esta parte más profunda con una maestra como la que nos está visitando hoy, con la que estamos invitando. El gustazo de estar con los chicos. A ver, Vale, si estás por ahí, si te vas sumando. Ahí estamos esperándola, ya va a venir, ya está entrando. Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vale? Bien. Lindo tener. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Maravilloso. Bien. Hermoso. Debutando. Claro. Qué lindo, no sabía que no habías hecho nunca un vivo, ¿vale? No, porque soy tímida. Vos sabés que nos pasó con Lauri también, con Laurita, que no había hecho vivos, y ahora está en las redes a full, Laurita, después de que salió con nosotros en el vivo. Bueno, así que capaz que me inspiro. Vamos, que se puede. Bueno, le estábamos contando que estuviste en uno de los programas del ciclo cuando estábamos en FM, y que después lo volvimos a escuchar, así que ¿en el segundo? No, en 2 programas. En 2, muy bien, no me había olvidado, muy bien. Bueno, bárbaro. Y ahora, con esta nueva temática, casualmente, entre comillas, con doble sentido para los que nos escuchan y no nos ven, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la continuación del tema anterior, porque el tema anterior, en el vivo anterior, con otra invitada, estuvimos hablando del linaje femenino, del linaje materno, pero entrando de a poquito al mundo transgeneracional, ¿no? A la etapa transgeneracional, que es tan fascinante, que es tan poderosa, y que tenemos la suerte de contar con una maestra como Vale, que la va a explicar tan bien y que va a ser un gusto escuchar. Así que nada, Vale, ¿cómo te mueve a vos el transgeneracional? ¿Qué te dispara el transgeneracional a vos, particularmente con tus códigos? A mí particularmente me dispara pasión. Me encanta el transgeneracional. Supongo que por mi propia historia, pero además porque en realidad fue siempre mi debilidad dentro de la psicología. Entonces poder juntar la psicología con la bioexistencia, el lugar de mayor unión para mí es el transgeneracional. Entender el
transgeneracional. O sea, no solo entender que soy doble de alguien, sino entender ese sistema en el que, ponele, caemos, ese sistema que elegimos para, para transitar esta experiencia que está lleno de código y que el dibujo del árbol, yo siempre digo, si querés ver la foto de tu inconsciente, mirá el dibujo de tu árbol. Nos cuenta un montón de cosas, más allá de los dones, nos explica mucho de los vínculos, ¿no? Eh, entonces creo que es una herramienta súper valiosa, súper enriquecedora y la cual nos aporta también muchísimos tesoros eh, que hay que ir a buscar, acomodar, desempolvar eh, para tener una vida más plena, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, si lo haremos todos los días en consulta nosotros, ¿no? De ir a esos árboles maravillosos que trae cada consultante a descubrirnos en esos árboles, a ver el significado y el por qué y el para qué tenemos los síntomas que tenemos, y cuando vamos entendiendo esa lógica que se va desplegando en ese mapa, que es ese árbol, ¿no? Ahí viene todo esa sorpresa de decir, wow, ahora entiendo, ¿no? O sea que Pero para llegar a ese yo, entiendo es desde la propuesta inicial de hacer el árbol, ¿no? Las resistencias que aparecen, no sé nada, qué sé yo, están todos muertos, y empezar a mostrarle a la persona que en realidad están todos vivos y que son nuestras identidades ocultas, y ver las vinculaciones de cada uno, y cómo las parejas de nuestros bisabuelos son modelos de las parejas actuales. Eh, entonces, ese empezar desde ahí, desde buscar la información y dibujarlo, porque a veces una persona tratando de dibujar su árbol puede usar 10 hojas, y el típico no me entran, ¿no? Y cuando alguien dice que no me entran todos en una hoja, y ya te están diciendo que falta gente, eh, entonces cada puntito después de entrar a la magia de hacer un reorixing y meterse al árbol y vivirlo, bueno, es eso, es magia, ¿no? Es una profundidad que hay que vivirla para sentirla. Pero toda esta parte anterior, que es entender que tenemos un transgeneracional, que es entender que tenemos un inconsciente familiar, y, y empezar a entender los hilos que nos unen a cada uno de esos ancestros en repeticiones y en lealtades y en posiciones, también hace que nos vayamos posicionando de otra manera en la vida. exactamente. Después hay que iba a comentar, yo tuve la autofortuna de ser consultante de Vale y vi cómo Vale decía y hacía en consulta, eso es lo que me está comentando ahora, es cómo te parabas en el detalle de cómo dibujábamos al circulito de la mujer, cómo dibujábamos el triangulito, si la línea se interrumpía, si no se interrumpía, si el círculo se cerraba, si no se cerraba. Es una grosa, ¿vale? Es una maestra, y este tema me parece que es fascinante para vos, para entenderlo, y quisiera que regalaras un poco de eso, de esas miradas, también de las cosas que te han sorprendido, de esas cosas que has ido encontrando en los árboles, porque los árboles se leen de una manera que nos gustaría que se los comentes a la gente, cómo leemos el lado materno con respecto al lado paterno, y todas esas cosas que son maravillosas y que haces como nadie. Gracias. ¿Por dónde empezar? ¿No? Porque Por donde quieras. Por donde vos lo cuentas. Miro para allá porque miro mi árbol, y la línea materna y la línea paterna se complementan, ¿no? Todo el tiempo, es el yin y el yang, eh, el exceso y el defecto, esa polaridad,
que es muy sutil en un árbol, porque si no cuentan la misma información no pueden unirse, no puede haber un hijo. O sea, los dos árboles tienen que tener las mismas historias. Lo que pasa es que a veces las historias las encontramos en una rama, en una línea, y en el otro decimos, no, esto no está, y está en otra línea. Exacto. El árbol Pero que a mí siempre está. siempre está, siempre está. El árbol que a mí más me ha maravillado es el mío. O sea, llevo años y años y años analizándolo, todavía hay personas que no encuentro, pero algo así como anecdótico, mi abuelo, que nació en Polonia y que acá le pusieron otro nombre, y cuenta la historia que en un enojo de mi abuela le rompió todos los papeles que él tenía de Polonia, así que imposible saber cómo se llamaba en polaco para buscar información. Eh, yo decía, tiene otro nombre, tiene otro nombre, tiene otro nombre, tiene dos identidades. Entonces me empecé a mirar ese era el paterno, empecé a mirar el árbol materno y decir, ¿quién tiene otro nombre? ¿Quién es el que también tiene doble identidad? Hasta que me di cuenta que mi bisabuelo, este es mi abuelo, que tiene un nombre argentino y no sabemos el nombre polaco, que mi bisabuelo materno vino escapándose, siendo desertor de España, y que entonces para viajar usó otro nombre, que no sabemos cuál es, y buscando en los barcos está mi bisabuela, está mi abuela, hay un montón de gente de la familia, pero de todos esos hombres no está el nombre de mi bisabuelo. Así que él viajaba y tenía otra identidad. Así que de los dos lados tengo una identidad ahí que aún no se descubre. Y esto que me preguntabas recién, ¿qué es lo que más me ha sorprendido? Todos los árboles me sorprenden, todos los árboles me enamoran. Y es increíble cómo uno puede hasta volar y darse cuenta de muchísimas cosas. Y un árbol en particular que me impactó fue una chica que era melliza, y su motivo de consulta era la infertilidad. Entonces, cuando le pedí que dibujara el árbol, porque su discurso era, mi hermana, no me acuerdo ahora la profesión, pero supongamos, mi hermana era arquitecta y yo también. Mi hermana, no sé, vive en un dúplex y yo también. Mi hermana le gusta el chocolate y a mí también. Todo era así, mi hermana tal cosa y yo. Y el punto era, mi hermana tiene hijos y yo no. Entonces, cuando yo le pedí que dibujara el árbol, ella lo dibujó bien, en principio, pero ella se puso debajo de su hermana. Ella no tenía lugar en el árbol. Y cuando le mostré que sí tenía lugar, fue como, yo tengo lugar, o sea, es un lugar aparte del de mi hermana, está conectado con mi hermana, pero esa parte de mi hermana, eso abrió un montón de posibilidades, y al encuentro siguiente vino embarazada. Y eso fue, y, y eso fue genial, descubrir que tenía su propio lugar en el árbol. Y solo con el dibujo, ¿no? Porque ya el hecho de dibujar el árbol, la persona de... Por eso esto que decías vos, recién Gustavo, que yo me fijo en el detalle de cómo lo dibujan y demás, porque ahí estás volcando todo el inconsciente. Incluso si yo dibujo el árbol de otro, lo estoy dibujando desde su inconsciente. Me ha pasado muchas veces de equivocarme, en vez de poner un triángulo, poner un círculo, y después pongo el triángulo, y digamos que con la cantidad de árboles que tengo hechos, esos errores no debieran estar, pero después descubrir que esa persona es homosexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, el dibujo nos cuenta un montón de cosas, y que la persona vaya haciendo el esfuerzo de no de tachar, sino dejar esa hoja y empezar de nuevo. Y por ahí me dicen, es que estaba casi al final cuando me equivoqué. No importa, va todo de vuelta. El ir dibujándolo de vuelta va acomodando un montón de cosas, incluso de contarme de personas que después de dibujar el árbol aparecen, las llaman, o
o se encuentran con algún pariente y les da, pero es a partir de dibujar el árbol, de empezar a buscar información, pero de comprometerse internamente con eso de dibujar. Acordémonos que para el inconsciente la tinta es como la sangre, ¿no? Antes en vez de tinta se usaba sangre para dejar un registro. Entonces, cuando algo sale de mi mano, y más que estoy conectada con eso, es inconsciente puro, sale de Claro. mi sangre, ¿no? Entonces, bueno, es maravilloso lo que uno puede llegar a decir, es como un test proyectivo para mí, lo que uno puede Tal cual. llegar a decir y mostrar a través del árbol. Viste que muchas veces eh, el consultante viene con la información anotadita en un cuaderno o en un papelito, y después volcarlo a un árbol y ir tomando conciencia y ir dibujando, como bien vos decís, ¿no? Y poniendo los nombres, las fechas. Es como que empieza a tomar conciencia de cada uno de esos integrantes, de los lugares que van ocupando. Estaba muy claro con este ejemplo que diste de las mellizas, ¿no? Donde ella sentía que no tenía su lugar. Claro, está mi hermana y yo donde estoy, ¿no? Y ese poder ubicarse en el árbol es tan inmenso y tan bueno para el consultante que lo ubica en ese transgeneracional y poder tener su lugar y poder reconocerse con sus ancestros. Es maravilloso. Y Muchas están veces, los otros, no digo que están los otros que se resisten, no, 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 y, y ahí es cuando empiezan a salir los secretos, porque hay que claro, dibujar hijos extramatrimoniales o, Los o sentidos, dobles parejas, ¿no? Entonces como no, 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 ¿para qué? Es un lío. Eh, y muchas veces esto del orden, que es tan importante, ¿no? Muchas veces eh, los bisabuelos tienen una línea, hay un orden jerárquico. Los bisabuelos tienen una línea, los abuelos tienen otra, los padres, nosotros. Y a veces mirás y de un lado está así, es decir, en una línea han puesto los abuelos a la altura de los padres, y ya sabés quién claro. funcionó de padre, ¿no? Que no fueron los abuelos. Por tanto, esos padres quedaron a la altura de hijos, y entonces ya no son mis padres, son mis hermanos. Y todo eso lleva bueno, meterse en esto de esas lealtades, de esos secretos que hay, y que lo que va siendo síntomas por desconocimiento, ¿no? Por secreto, por quedarse callado, por no poder enfrentarlo. como, como el árbol, como una manifestación. A ver, en la consulta tenemos algunas puertas de entrada al inconsciente, que no precisamente son, a ver, contame la historia de tal cosa, no, sino expresiones del inconsciente de manera directa. Por ejemplo, ¿qué síntomas físicos tenés? Entonces sabemos que la biología no miente. O sea, vos me podés contar que te rompiste el dedo meñique en una situación determinada y le podés dar todo el relato, pero el hecho observable es que te fracturaste el dedo meñique y que el dedo meñique está relacionado con las mentiras, bueno, con lo que tenga que estar relacionado. Y el árbol, el dibujo del árbol, como otra puerta de entrada al inconsciente, ¿no? Total, Como una expresión directa de nuestro inconsciente, sin el filtro de la mente de que lo pueda adornar o que te puede tirar algún fuego artificial en un costado para que nos distraigamos, sino un enlace directo con el inconsciente. totalmente, totalmente. Y, y pensaba esto, ¿no? De que hay algo que se llama memorias de malas relaciones, y, y que son los incestos simbólicos, y que cuando uno viene por un síntoma y de repente encontrás un incesto simbólico, no le vas a mostrar a la persona, y más que la palabra incesto simbólico por ahí es muy fuerte, que hay un incesto. Entonces también es poder saber eso que veo en el árbol, si es aplicable al síntoma. O sea, de vuelta, primero el síntoma, porque el árbol es un mapa que me muestra millones de cosas, pero cosas que la persona quizás todavía no las ha visto,
no se las ha preguntado, no es algo sufriente, no le afecta, y entonces como eso no se mira. Ahora, decime cuál es el síntoma y vamos a ir a ver esas memorias y esas historias en ese dibujo también, cómo se fue haciendo este mapa, y lo que aparece mucho son las lealtades. Al menos me ha tocado a mí en mi experiencia ver sobre todo los celíacos, ¿no? Soy celíaco, mi papá era celíaco, mi abuela tenía problemas de estómago, el otro murió por cáncer de colon. Entonces, esa fidelidad que hay con el síntoma y que empezás a ver las historias y los dobles y los yacientes, y está todo así como un caminito, y que como siempre te lo muestra el síntoma. A veces hay cosas que no las mirás si no es por el síntoma, y empezás a buscar eso y empezás a poner luz en todo este mapa. Entonces también acá, como en todo lo que hacemos, la brújula que tenemos, lo que nos dirige es el síntoma. Exactamente. Y también la importancia, estamos trabajando y armando el árbol, ¿no? En esto de incluir a los excluidos, de también incluir a los no nacidos, la importancia de poder verlos dibujados en el árbol y cómo nos vamos corriendo del lugar cuando hay no nacidos y que antes no los teníamos en cuenta, y no, si yo soy el primero, no, pero ahora, claro, ahora no soy el primero porque me estoy dando cuenta que antes que yo había un no nacido, mi mamá perdió un bebé al segundo mes, ¿no? Y, wow. ¿Cuánto dispara eso en ir viendo todas las líneas, en esto de la lealtad que decía Vale, de decir, bueno, la bisabuela perdió el primero, la abuela perdió el primero, mamá perdió el primero, yo pierdo el primero, y así como lo podemos ver en los síntomas físicos, también lo podemos ver en patrones de repetición a través de la generación. Total, total. Y esto que yo te digo, que para mí el árbol que más me sigue sorprendiendo es el mío propio. Eh, mis últimos hijos eran mellizos, varones, y los perdí. Y mi abuela, su último embarazo eran mellizos varones y los perdió. Y mi bisabuela, sus dos últimos hijos más chiquitos, se llevaban exactamente un año, o cerca de un año, eran como mellizos y murieron. Y entonces a partir de ahí esta repetición, entonces me doy cuenta, a mí me sirvió para ver mi lealtad a mi abuela, a mi bisabuela, y cuántas cosas me conectaban, tanto que me fui a vivir a España como ella. Y las repeticiones, o sea, es impresionante poder ver esas repeticiones que hacemos, porque es como un impulso ciego, ¿no? Que repetimos y repetimos y repetimos, y cuando empezás a ver que esto pertenece a la historia del otro, y por qué en el otro quedó así, trunco, o no pudo, decir, bueno, pero esta ya no es mi historia, era la historia, y puedo reconocérsela, valorarla, aceptárselo, pero correrme de ese lugar de seguir siendo leal, fiel a ese sistema que generó tanto dolor y que por tanto yo vuelvo a vivir lo mismo una y otra vez. Tal cual, repitiendo, y acá intentando, ¿no? En este despertar de transformar esa historia, de poder cambiarla, ¿no? Y eso es lo que hacemos justamente en la consulta, tratar de entender esa lógica para que no se siga repitiendo, ¿no? Tomar conciencia de eso que está pasando, ¿no? y poder transformar, ¿no? Ahora, el árbol, más allá del dibujo y más allá de los patrones de la repetición, nos da el análisis del árbol o del transgeneracional, nos da un montón de datos, como por ejemplo las relaciones en el clan, lo que ya sabemos de dobles y de adyacentes. También nos da los entramados del clan, o sea, yo casándome con Andrea, repitiendo en mi árbol la pareja de, o trayendo en mi pareja a, y reparando eso, siempre obviamente desde el sentido, desde ese paro que es el síntoma, pero va entregando un montón de respuestas en cuanto
a todos esos entramados del clan, ¿no? Y, y esos entramados del clan son los que te permiten después, cuando salís de lo empírico del árbol, ir a buscar esas historias en Rerixins, tenés un orden en Rerixins para ir a buscarlo, tomás nota de la intensidad del conflicto a través del armado del árbol y vas a buscar primero esa historia. ¿Cómo es eso llevado a la práctica, ¿no? Porque uno lo ve en el árbol, lo visualiza y después cómo lo aplica. Bueno, a ver, déjame que piense algún ejemplo. Eh, supongamos que supongamos que hay un conflicto de pareja, alguien que viene por conflicto en la pareja, ¿no? Y lo primero que vemos es que la pareja es doble de, puede ser de su papá, de su mamá o de un hermano, ¿sí? Y ese doble que yo estoy trayendo me está contando ya una historia. Si yo traigo un doble de mi papá, no es el Edipo, sino que me faltó padre. Y el padre lo que trae es el reconocimiento, ¿no? El arquetipo del padre lo que me da es reconocimiento. Entonces, cuando papá estuvo ausente por lo que haya sido, eh, y a mí me faltó ese reconocimiento, que es lo que me permite la salida al mundo, voy a buscar esa energía que me compense, pero el conflicto va a estar que yo le voy a estar pidiendo al otro todo el tiempo reconocimiento, y el otro no va a entender de qué le estoy hablando. A su vez, para que entremos en ese vínculo, el otro también me está eligiendo como doble de alguien más. Entonces de repente yo lo tengo de padre y busco reconocimiento y él me tiene de hermano y lo que está es en competencia. Entonces mientras el otro me pelea que por qué, no sé, por qué dejé el baño desordenado, eh, yo le estoy reclamando que nunca le importa lo que a mí me está pasando. Y ahí empiezan a haber unos conflictos que por ahí no son propiamente nuestros, sino de lealtad de cada uno a su propio sistema. Exacto. Para que mi papá no haya estado tan presente, ¿sí? Es porque a su vez sus padres estaban en este mismo sistema. O sea, para mis padres tienen que haber estado también en esta dificultad de la vinculación, eh, y a lo mejor mi padre estaba de hijo de mi madre, y entonces para mí era un hermano, no era un padre que me hiciera reconocimiento, era un hermano con el que yo competía, y por tanto me es muy fácil elegir a alguien que me va a venir a competir, me va a querer poner en ese lugar, y lo que voy a descubrir es que a su vez a mi padre tampoco estuvo el reconocimiento de su padre, y entonces en mi madre volvió a buscar lo mismo. Y entonces si alguien viene por un conflicto de pareja, por ejemplo, donde lo que esa persona siente es que no me mira, no me reconoce, no me valora, vamos a ir a recorrer la historia de su papá y de su abuelo, y, y esos dobles que vayan con esa historia primero, porque es lo que yo estoy poniendo acá, toda mi energía psíquica en tratar de reparar en este vínculo. Entonces voy a ir siguiendo ese caminito que me está mostrando el síntoma, de nuevo. ¿Se entiende? Sí, perfecto, perfecto, maravilloso. Ahora, ¿qué es eso para los que están escuchando por primera vez o para los que van a escuchar en diferido, que son muchísimos? ¿Qué le podemos explicar a la gente de esto de me traigo a mi pareja como doble de mi papá? Ya dijiste, obviamente, que uno trae al doble de papá o de mamá porque como estuvo en ausencia, acá está en presencia. Y está en presencia, a veces en exceso de presencia, y yo lo traigo en muchos lugares, pero ¿qué significa esto del doble? De que yo me lo pongo ahí, ¿para qué? ¿Qué me viene a mostrar un doble? ¿O qué me viene a mostrar un yacente? Bueno, primero que nada que el inconsciente no tiene ojos, eh, se guía por vibraciones, se guía por la información que le dan mis sentidos. Y esas vibraciones, somos energía pura, hay vibraciones que suenan más fuerte o que nos resuenan más,
y que son las que nos conforman a nosotros. Es decir, nosotros estamos conformados por mis padres, sus hermanos, mis abuelos, mis bisabuelos, los hermanos de mis abuelos y todo el clan son pedacitos de esta sinfonía que soy yo. Son vibraciones dentro de, de mí que soy una sinfonía. Cuando una de esas cuerdas internas mías no vibra bien, yo voy a salir al mundo, pero desde esta sinfonía, a buscar esas vibraciones que es como decir, che, el violín no me está funcionando bien, así que necesito otro violín, que suene parecido, que suene lo más parecido posible. Entonces voy a ir a escuchar distintos violines hasta que encuentre ese sonido, que es el sonido del violín que yo tengo internalizado. Esas vibraciones están regidas por los números, que son vibraciones, por las fechas, por los nombres, por los parecidos físicos y por todo lo que sabemos que puede hacer un doble, ¿no? Profesiones y demás. Bien, bien. Ahora, es la misma intensidad de relación si yo soy doble de mi papá por fecha, o soy doble de mi papá por nombre, o soy doble de mi papá porque mi papá era electricista y yo soy electricista, o soy doble de mi papá porque yo no me parezco en nada, pero el día de mi santo es el día de él. Claro, tenemos un ranking, lo más fuerte es la fecha, lo más fuerte, pero después, y el nombre, pero después yo puedo juntar porotos, ¿no? Donde tengo el mismo oficio y nos parecemos, tengo la misma voz, ¿no? Cuando hablo por teléfono me confunden con mi papá, eh, tengo la misma voz y me gusta hacer lo mismo, y todas esas cosas van haciendo que el inconsciente diga, ah, esto más esto, cartón lleno, este es tu papá. Entonces hay un ranking. Y también esa frecuencia, yo digo, es una cuerda que está sonando y la cuerda ton, tin, 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 hasta que se corta. Entonces ese ton, ton primero es mientras más cerca está de mi fecha. A medida que se va alejando, tin, tin, va sonando menos dentro de la misma sinfonía hasta que se corta y ya no es válido. ¿Sí? Y algo interesante que dijiste de los yacientes, que es exactamente por lo mismo, solo que, bueno, sabemos y repetimos que tiene que haberse muerto antes de yo haber sido engendrado, porque el momento en que la energía se conecta con la materia, ese primer instante de la concepción, es la primera vibración que yo voy a tener, y a partir de ahí empieza toda esa resonancia que va a ser cómo se va a ir formando mi biología y va a ir tomando toda esta información. Eh, entonces no tiene que haber estado en el mismo plano, y entonces ahí sí miramos la fecha de fallecimiento para ver si somos dobles. Y si somos dobles, que siempre somos dobles, ¿no? Es como medio difícil. Tenemos tanta gente allá arriba que es medio difícil no tener yaciente. Eh, el tema son los yacientes que murieron de forma trágica, los yacientes que, que generaron después un trauma por su muerte al clan. Y esos yacientes son los que el clan va a reclamar todo el tiempo que vuelvan. Esos yacientes no, esos miembros del clan que murieron de forma trágica son los que se van a estar reclamando como energía psíquica del clan, que vuelva a ocupar su lugar, que termine lo que estaba haciendo, y ahí es cuando ese yaciente me puede tomarme, como dice Salomón Sela, dos sentados en el mismo asiento, y puedo tener síntomas de yacientes, y puedo sentir que mi vida no me pertenece, porque estoy en lealtad al clan, y el clan está reclamando a este personaje, y yo vibro igual, y bueno, y me ponen ahí, y ahí me tengo que quedar cumpliendo con esos mandatos y con esas órdenes que van a hacer que yo me llene de síntomas, ¿no? Pero por lealtad al clan, porque como que el único lugar disponible para ocupar es ese, que es el que se está reclamando. Entonces, darle al yaciente la oportunidad, como podemos hacer en un reoricting, de que se exprese y de que cuente su historia y de que acomode con otros, hace que para
todo el clan, esa muerte deje de ser tan traumática, muerte real o simbólica, ¿no? Que esa ausencia deje de ser tan traumática, entender el por qué hizo lo que hizo, o para qué hizo lo que hizo, y, y entonces yo acá ya no necesito seguir ocupando su lugar, y puedo ocupar bien mi lugar. Tal cual. Y eso me Como pone... decimos, ¿no? Que cuando vamos ahí a esas historias y logramos que todos puedan expresar lo que no se había expresado y pueda haber ese entendimiento, es cuando, digamos, esa energía se equilibra y todo puede volver a ese orden biológico que tiene que tener, porque en algún momento ese orden se corrió, ¿no? Total, total. Ese orden biológico, ese ADN que está envuelto por esta eh, vibración que es la epigenética, que es toda la emocionalidad que hace que el ADN vaya para un lugar o para otro y que dé lugar al síntoma o no, que pueda anclarse en la materia, ¿sí? ¿Por qué las historias emocionales se anclan en la materia? Bueno, porque tenemos, aparte del ADN biológico, un ADN emocional, que va también como Claro, brújula diciendo qué es lo que da por resultado vida y qué es lo que generó mucho dolor y que hay que evitarlo. Y ese ADN, cuando nos perdemos de leerlo y de entenderlo y lo asumimos nada más, unido con ese ADN de la epigenética, unido con el ADN de la biología, termina transformándose en un síntoma. Entonces, tal bueno, cual. todo ese acceso lo tenemos en este primer paso de entender cómo funciona un árbol genealógico y gracias a la bioexistencia consciente un pasito más allá y decir, no solo lo puedo entender, sino que lo puedo vivenciar. Y esa es la diferencia. Cuando lo puedo vivenciar, donde ya no me puede atravesar ni los juicios, ni las creencias, sino la experiencia, y eso es lo que realmente nos transforma, ¿no? Nadie sale igual de un Roriti. Eh, Tal nos cual. Y atraviesa de tal además, forma que nos transforma. Y todo ese proceso que hay después de reparación, claro, porque este ADN epigenético y genético se tienen que acomodar para poder vibrar de otra manera. Y se nota cuando exacto, te dicen, estás más linda, te brilla más la mirada, te sentás diferente. Esas pequeñas cosas también hacen a esta información de que después de un Rorikín salimos parados de otra manera. totalmente. Después de todo un recorrido, después de haber transitado todo el recorrido en Relixi en las distintas consultas, de la mano del síntoma siempre, ¿no? También ir tomando esto de que, en definitiva, sí, soy yacente, a lo mejor del abuelo, del bisabuelo, de la bisabuela paterna, pero a medida que los voy tomando o siendo de alguna manera ellos en cada Reorixim, ¿no? Porque soy cada uno de mis ancestros, me voy dando cuenta que en definitiva soy todos, ¿no? Pero ese es un paso mayor todavía que necesito hacer y transitar todo este proceso de consulta para poder internalizar esto de que soy todo, ¿no? Sí, y es un pasito a pasito, porque Exacto, la cabeza está más arriba y se cree que gobierna sobre el corazón. exactamente. Entonces hay que ir como abriendo esos velos, ¿no? Y esas creencias, eh, y por eso la importancia de ir paso a paso y entender que hay un inconsciente, abro las manos mucho y no se ven, hay un inconsciente colectivo que está envolviendo un inconsciente familiar, que está envolviendo un inconsciente individual, y que es necesario que ese inconsciente individual empiece a desenvolverse para que vea el límite que tiene, que es el inconsciente familiar, para empezar a desenvolverlo para ver el límite que es el inconsciente colectivo. Entonces, este Totalmente. trabajo que hacemos de ir desde lo más actual a lo más antiguo, vamos recorriendo todo el tiempo todos los inconscientes, ¿no?
porque tengo este síntoma por toda esa historia, pero es necesario por cómo está constituido nuestro psiquismo, porque pertenecemos a una cultura donde lo racional es más importante, eh, que yo pueda primero sentir en mí mismo esto que me pasa a mí, que me importan los ancestros, me está pasando a mí, y cuando Claro. lo puedo empezar a trascender en mí, digo, ok, pero ¿y esto de dónde lo traje? Y cuando pasamos por la experiencia de la panza, uno dice, wow, o sea, acá, ¿y esto por qué mi mamá me envolvió de todo esto? ¿De dónde mi mamá aprendió todo esto? Y vamos a la abuela, y así sucesivamente vamos abriendo nuestra conciencia a que somos mucho más. Por eso me gusta esto de decirle a cada uno de nuestros ancestros identidades inconscientes. Son muchas de las posibilidades que yo manifiesto, son ellos, pero hay muchas otras que puedo, diciendo, ok, estas son ustedes, pero ahora voy a explorar las mías propias, y, Tal cual. y entonces puedo cortar con todo eso, pero necesito transitarlo para poder tomar esa decisión de libertad. Mientras Hermoso. tanto, simplemente estoy repitiendo de una manera u otra aquella historia. Ahora, estas repeticiones o estas pseudo elecciones que hacemos desde el condicionamiento de los datos que portamos se manifiestan en la previa. Nosotros tenemos en el ciclo de consulta un orden, como vos lo fuiste definiendo recién, yendo desde la contemporaneidad, pasando por la panza de mamá y entrándonos de la manera más teórica, si se quiere, o visualizándolo desde esta lectura inconsciente del árbol, y en ese árbol cuando lo vemos, cuando lo analizamos, nos muestra determinados caminos, y esos caminos se pudieron haber repetido en lo que generó vida, evitando lo que generó muerte, o se pudieron haber complementado en este yin y yang de lo que faltó acá lo aparece, y de lo que sobró allá acá lo pongo en medios. Es muy interesante, no sé si te ha pasado, ver en los árboles cómo esas dos conductas se toman en una repetición constante y en un intento de reparación en general, cuando llega alguien con un síntoma a nuestra consulta, de manera infructuosa, ¿no? Porque por eso está el síntoma en el cuerpo o en la realidad de ese consultante. Entonces, ¿cómo visualizarlo en ese árbol cuando lo estás haciendo? ¿Cómo has encontrado estas manifestaciones? Y cómo darte cuenta de que estamos en una repetición o en una compensación o en ambas dos, ¿no? A través de las relaciones del clan. Cómo el árbol te cuenta esas historias de la falta, cuando hay una persona que aparece, de la repetición, cuando hay un hecho que se repite y se transmite, como lo dijiste vos, de generación en generación, en ese aparente pasado. Entonces, eso es una llave para el racing, pero en el árbol en sí, ¿cómo has visto vos, de por tu experiencia, estas cosas y si estas repeticiones y estas cosas tienen que ver con el síntoma que viene la persona a tratar a consulta? Mira, una de las cosas que más se ven es el despelote de los vínculos. Cuando te dicen, mi papá, no, mi abuelo tuvo un hijo que no reconoció. Entonces vos le decís, entonces tu papá tiene un hermano. No, mi abuelo tuvo un hijo que no reconoció. Claro, entonces tu papá tiene un hermano y vos tenés un tío. Y se quedan como, ¿cómo es eso? ¿No? Entonces, Claro. una de las principales cosas es esto de poder nominar, que es sumamente importante en el árbol, y empezar a dar a cada uno su lugar. Cuando uno empieza
poner cada uno en su lugar, empezás a ver que lo que falta acá sobra allá. Que en general, no digo que siempre, pero en general, en los casos de infertilidad, tenés bisabuelos de muchísimos hijos. Entonces acá hay un exceso y acá hay un defecto, ¿sí? Claro. Como oposición. Esas cosas las empezás a ver. Pero también lo ves en las profesiones, también lo ves en el tipo de vida que han tenido, cómo les ha ido. Entonces, de repente, yo tengo a mi, me estoy inventando, estoy tratando de ir mezclando Sí. casos, pero hay un antepasado que era alcohólico y en ese alcoholismo mató a alguien, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sus hijos también van a, seguramente o posiblemente, o estoy pensando en un árbol en particular, sus hijos también van a tener problemas con el alcohol tratando de controlarlo, ¿sí? Como tratando de no llegar a ese extremo. Y de O quizás a repente, no tomar. y de repente sus nietos, sí, lo que pasa es que si hay un padre con un conflicto, sus hijos lo están viviendo. Entonces por ahí es más difícil que los hijos no repitan, donde vamos a ver esa oposición es en otra generación. Entonces acá tenés un abuelo, ponele, que en ese alcoholismo mató a alguien, y los hijos, puede que alguno no tome, pero en general van a tener conflictos. Y si no es con el alcohol, es con alguna adicción. Y después en la línea de los nietos vas a tener el abstemio y vas a tener el enólogo, ¿no? Que son reparaciones, donde poder ubicar ese alcohol como algo no tan peligroso, ¿sí? Y como modo de reparación. Muy La interesante. dinámica, la dinámica, como eso se va a hacer, por qué uno va a ser abstemio y el otro va a ser enólogo, por qué uno va a tener conflictos a lo mejor no con el alcohol, pero sí con la marihuana, que tiene parecido a Dama Juana, y que tiene un contexto ahí. Bueno, eso va a estar teñido y bañado de todas las otras experiencias que va a ir atravesando, ¿sí? Muy interesante esto que has planteado, porque se me vino a la mente esto que suele pasar de lo que fuimos descubriendo en los árboles en Rorixins, esta sucesión de violencia y abandono, por ejemplo, donde hay una persona violenta y donde acá, para no ser violento, esa generación abandona, y en una tercera secuencia, acá como pusiste el ejemplo este del enólogo, que me pareció maravilloso como intento de reparación, adoptando la conducta del alcohol de manera bien vista en esta situación, creo que también en esta sucesión de violencia y abandono, uno puede adoptar el modelo de infertilidad, de no tener hijos, para no tener que abandonar y tampoco para ser violento. Exactamente, exactamente. Así como pensamos que los hijos son mejores versiones de los padres, lo mismo piensa el árbol. O sea, el árbol va pasando la papa caliente porque se supone que cada generación que sigue va a ser mejor pelador de papa, ¿no? Porque tiene la experiencia de los anteriores y porque tiene el contexto de lo más actual, con nuevos instrumentos, con nueva información que le va a permitir pelar mejor esa papa, ¿no? La papa caliente, que se llama, que va de generación en La generación. versión mejorada. Exacto. Y esa versión mejorada puede ser por distintos lugares, que también está bueno, es un desafío por dónde va a ir. Claro. Pero siempre cada generación es un poquito mejor que la anterior. Porque además es una lealtad que debemos, ¿no? O sea, los padres esperan que los hijos tengan las posibilidades que ellos no tuvieron. Y quizás no tengan las mismas posibilidades, pero van a tener un poco más. Y así sucesivamente. Siempre me acuerdo de ese escrito de Borges del hijo del doctor, ¿no? Que Borges lo describe muy, muy bonito cuando habla
estos inmigrantes que llegaron con los sueños de hacer la América y de sacar oro con las palas, y que de repente se dieron cuenta que no podían, entonces a la aspiración que tenían era que su hijo fuera doctor, que su hijo tuviera una profesión, que su hijo pudiera estudiar, porque ellos no habían podido estudiar. Y ese hijo que va a tomar esta orden, ¿sí? Esta lealtad, porque su padre hizo todo un sacrificio de dejar su tierra y venir acá en busca de algo mejor, ese hijo tiene que cumplir con ese mandato y va a estudiar para ser médico, pero va a quedar atrapado en la lealtad familiar, porque si ese hijo es muy exitoso y este padre no sabía ni leer y solo tenía la chapita, va a sentir que deja de pertenecer a este clan, ¿sí? En psicología eso se llama neurosis de clase, va a dejar de pertenecer a este clan, pero al mismo tiempo, si no cumple con el mandato, también va a dejar de pertenecer al clan. Entonces, ¿qué hace este hijo? Se recibe de médico, pero va a recibir una gallina a cambio de la pensión, se va a ir a trabajar al campo, no va a ser exitoso, o sí, pero digo, no va a ser exitoso a lo mejor desde lo económico, va a ser más, quizás tenga su casa propia y todo, y esa papa caliente del éxito total va a pasar a los hijos. Entonces, esa metáfora que usa Borges de mi hijo el doctor, creo que es bien ejemplificadora de cómo de generación en generación se va mejorando, pero se va sosteniendo esos mandatos, esas órdenes, esas leyes que se fueron dando, para que no se pierdan, porque es lo que le ha dado vida, existencia a este clan, porque le ha dado un orden, y yo las tengo que respetar y tengo que seguir en ese sistema, pero al mismo tiempo tengo que mejorarlo. Claro, es como una especie de evolución de la Total, especie a través del transgeneracional, ¿no? total, total y absoluta. El punto es que es muy interesante en este ejemplo que planteaste, sí, con lo económico, que cómo nosotros hacemos intentos de reparación de una conducta antibiológica adoptando otra conducta antibiológica. Por ejemplo, en este caso, yo reparo la falta de educación y logro que mi generación posterior sea educada, pero no sostengo la abundancia que yo generé para que mi hijo fuera a la facultad y sea doctor. Mi hijo es doctor, pero no sostiene mi abundancia económica. Y nosotros ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, que la abundancia, mejor dicho, que la escasez es un síntoma, porque es una conducta antibiológica. Y así con este Claro, ejemplo podríamos tomar otros pero ahí ejemplos más. podríamos ver si ese nieto no es doble de ese abuelo, ¿sí? Y entonces Claro. simplemente está repitiendo la historia de cumplir algo del sueño, o al revés, o ese que sí logró está cumpliendo el sueño de su abuelo de sacar el oro con pala, ¿no? Como a palada. Sí, sí. Claro. Y aparte el movimiento que tuvo que hacer ese abuelo para hacer el dinero, ¿no? Ese movimiento migratorio donde yo, para hacer dinero, tuve que abandonar mi tierra, tuve que abandonar mi clan, tuve que abandonar mis raíces, y si yo ahora me encuentro con la necesidad de hacer dinero, voy a tomar ese formato de repetición, siendo el doctor, cobrando con gallinas o no valorando mi trabajo, y como única opción, volver a la tierra que dejó el abuelo para volver a ejercer esa profesión con otro nivel de economía. Y va a ser otro intento de regulación porque otra vez voy a estar dejando acá a mi familia, a mi gente, para tratar de generar dinero en otras latitudes. Repitiendo una conducta, pero sin solucionar el conflicto, sino que volviendo a adoptar una conducta antibiológica. Y porque, ¿sabes qué, Gus? Una de las cosas que nos pasa a los seres humanos, me parece, es que siempre miramos las cosas desde una sola posición. Entonces,
o miramos el éxito o miramos el fracaso, pero no nos damos cuenta que uno sostiene al otro, que no hay posibilidad de un equilibrio si no están sostenidos el uno al otro. Entonces, cuando nosotros podemos hacer esa integración que se va logrando con Rorikti, o que se va logrando con todo este camino, donde, como esto que dice Pablo, esto que sobre acá, faltó allá, poder ver el yin y el yang, ir viendo esos dos caminos, esos dos pasos, podemos ir logrando integrarlo, la luz y la sombra, de saber que esto está sostenido de aquello, y que no es malo, porque esto no que, uy, estoy enfermo, es malo, no, no es malo, te está contando una historia, ¿sí? Entonces estas creencias de que lo que no es como queremos que sea es malo, no, ni eso que queremos que sea y no es tan bueno, tampoco. O sea, es poder lograr ese equilibrio y que se tiene que dar a través de la repetición, ¿no? Como otra vuelta, quiero sacar la argolla de la calecita, ¿no? La sortija esa, y cuántas vueltas voy a dar para poder, y a veces voy a ir arriba del caballo, y a veces voy a ir arriba del auto, y algunas las voy a agarrar y otras no, pero voy a volver a dar vueltas y voy a volver a dar vueltas, voy a seguir haciendo repeticiones, y si no es en el caballo la voy a hacer en el auto, y si no en el auto la voy a hacer parada, pero en alguna la tengo que agarrar. Entonces esos modos de repeticiones van a ser siempre estos intentos de volver sobre lo mismo para poder lograr aquello que quedó trunco. Maravillosamente explicado, la verdad que es muy claro todo cómo es este ejercicio y cómo el árbol nos da un mapa, nos da como un camino, el mapa de la ruta que vamos a tomar después, pero eso es GPS y es maravilloso haberte tenido en esta hora con nosotros, pues se fue la hora, mirá, se está yendo la señal justamente cuando estamos despidiendo, pero la verdad es que... Bueno, sabemos que en Mendoza Vale, por lo general, tiene algunas dificultades con el tema de la conexión, evidentemente. Yo a ustedes los veo. ¿Volviste, Vale? Nunca me fui. ¿Ustedes creen pero en la imagen te fuiste. Sí, se fue colgando, quedó como pensando. No sé, acá estoy, de verdad. Bueno, eso que dijiste vos, el mapa del tesoro, ese es el árbol, ese es el transgeneracional, ese es el dibujo de nuestro árbol. Y el tesoro también es ese síntoma que nos viene a despertar, ¿no? Y a buscarnos en ese árbol y encontrarnos en cada uno de esos ancestros que también somos. Así que hermoso, Vale, haber compartido esta hora con vos. Gracias por este primer vivo. Tenemos la primicia de tenerte acá por primera vez en un vivo. Y que se repitan muchos más. Exacto, sigamos haciendo vivos. Porque nos tenés que regalar todo esto que viste en este vivo con más asiduidad para que nos tengamos ese gusto de tenerte bajando esta mirada tan particular y tan didáctica que solés hacer siempre en todos tus encuentros, en todas tus charlas. Bueno, gracias, Vale. Gracias, chicos, ha sido un placer enorme. Gracias. Nos vemos en el cumple de Pablo, ¿venís? No, para esta vuelta no voy a estar. No llegamos. Voy en alma. Ya nos vamos a crear algún encuentro por ahí entonces, ¿vale? Gracias por todo. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy y nos van a seguir acompañando a través de las grabaciones que van a quedar en las redes. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima semana, el próximo miércoles, ¿sí? A las 19 horas los esperamos por acá y como les decimos siempre, a seguir sanando juntos. Hasta la próxima semana. Gracias, hermosa. Nos vemos. Adiós.